Bueno, continuando con la clase, vamos a seguir respondiendo a lo que es la prueba diagnóstica. Como pregunta número 5, teníamos cuáles son los órganos del Estado y qué funciones cumple cada uno. Bueno, entendemos que en la Constitución está plasmada la organización del Estado, ¿ya? Y nos dice que Bolivia se organiza en cuatro órganos, antes eran tres poderes, ¿no? Pero ahora los llamamos órganos. Tenemos en primer lugar al órgano ejecutivo, que está conformado por el presidente del Estado plurinacional, el vicepresidente del Estado plurinacional y los ministros de Estado. Ya vemos que el presidente y sus funciones son, como dice el Poder Ejecutivo, el de administrar el Estado, principalmente con los ministros de Estado. Tenemos en segundo lugar lo que es el órgano legislativo, el cual está conformada por la Asamblea Legislativa Plurinacional, que esta está compuesta por dos cámaras. La Cámara de Diputados, que representa en sí al pueblo boliviano y se elige mediante voto popular, y la Cámara de Senadores, que representa a los departamentos y también son elegidos mediante voto popular. Como tercer órgano tenemos al órgano judicial, conformado por el Tribunal Supremo de Justicia, que es la máxima instancia judicial encargada de velar por la correcta aplicación de la justicia en el país. A su vez está compuesta por el Tribunal Ambiental y por el Consejo de la Magistratura. Y por último tenemos al órgano electoral, el cual está compuesto por el Tribunal Supremo Electoral, que es el encargado de organizar y supervisar todos los procesos electorales dentro del territorio. Bueno, como siguiente pregunta de la prueba diagnóstica, tenemos defina derechos humanos. Bueno, el tema de derechos humanos es bastante amplio, pero para ir entendiendo, podemos decir que son principios fundamentales y universales que reconocen la dignidad de todas las personas, ¿ya? Esta dignidad está inherente a todas las personas, como estábamos hablando, ya que los derechos son inherentes a todos los seres humanos, sin distinción alguna de nacionalidad, de sexo, de origen étnico, religión, lengua o cualquier otra condición. Ya los derechos humanos son inalienables, lo que significa también que no pueden ser arrebatados o renunciados. Tenemos que entender también que estos derechos humanos abarcan un conjunto de derechos y libertades, los cuales buscan también garantizar el respeto, la igualdad, la justicia y la dignidad de todas las personas. También algunos derechos humanos tenemos que entender que son fundamentales, se llaman fundamentales porque aseguran la integridad física de la persona, ¿ya? Estos incluyen el derecho a la vida, el derecho a la libertad, seguridad personal, a la libre expresión. Entonces, tenemos que entender que estos derechos se encuentran consagrados en documentos internacionales como la Declaración Universal de Derechos Humanos, la cual es adoptada por las Naciones Unidas en 1948. Eso lo vimos en el módulo anterior, ¿no? En la evolución de los derechos humanos, desde cuando empezaba y justamente en la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Además, esta declaración existen otros tratados y convenios internacionales que abordan derechos específicos, como, a ver, como ejemplo, el Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, y muchos más. También tenemos que entender que la promoción y protección de los derechos humanos son objetivos fundamentales para la construcción de sociedades más justas, equitativas y respetuosas de la dignidad humana. Tenemos que entender también que a la vez hay numerosas organizaciones a nivel mundial, las cuales trabajan en la defensa y promoción de los derechos humanos. A su vez también monitorean el cumplimiento, ¿ya? Y abogan también por medidas para prevenir las violaciones y abusos de los derechos humanos en distintos estados. La siguiente pregunta que estábamos tomando en la prueba diagnóstica
Era, ¿no? ¿Cuáles son los...? No. Menciona organismos internacionales de protección a los derechos humanos. Bueno, esta es una pregunta más de conocimiento general, pero vamos a responderla y vamos ya a entablar conocimientos sólidos, porque en la materia vamos a empezar a hablar después de lo que son las acciones y principios constitucionales de casos relevantes en el tema de derechos humanos, personas contra estados, los cuales han violado derechos humanos. ¿Ya? Entonces, tenemos que decir que existen varios, como estamos mencionando, diversos organismos internacionales dedicados a la protección y promoción de los derechos humanos. Algunos que podemos destacar son las Naciones Unidas. ¿Ya? El Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, que es el encargado de promover y proteger los derechos humanos a nivel mundial. Este supervisa la implementación de tratados y coordina actividades en este ámbito. También tenemos dentro de las Naciones Unidas el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, que es el órgano intergubernamental encargado de promover y proteger los derechos humanos en todo el mundo. Tenemos también la Corte Internacional de Justicia, la CIJ, que es el principal órgano judicial de las Naciones Unidas que puede tratar casos legales entre estados y emitir también opiniones consultivas sobre cuestiones legales. Tenemos la Corte Penal Internacional, que está establecida para juzgar individuos acusados de crímenes de guerra, crímenes contra la humanidad y genocidios, cuando los tribunales nacionales no pueden o no quieren llevar a cabo estos juicios contra estas personas. Tenemos también la Organización de Estados Americanos. Dentro de la Organización de Estados Americanos tenemos la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que esta es la encargada de promover y proteger los derechos humanos en América, la CIDH. También tenemos la Corte Interamericana de Derechos Humanos, ¿ya? Que esta ya adjudica casos en los que se alegan violaciones a la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Entonces, como vemos, estos son algunos ejemplos de organismos internacionales que trabajan, ¿no? En la protección y promoción de estos derechos en distintas regiones del mundo. Y cada uno tiene su propia jurisdicción y mandato específico para abordar cuestiones relacionadas con derechos fundamentales. Bueno, como siguiente pregunta de la prueba diagnóstica, tenemos, indique cuáles son las formas de democracia según la Constitución Política del Estado. Bueno, según la Constitución Política del Estado, ya en su artículo 11, nos dice que la República de Bolivia adopta para su gobierno la forma democrática, participativa, representativa y comunitaria, con equivalencia de condiciones entre hombres y mujeres. En su parágrafo 2 nos dice que la democracia se ejerce de las siguientes formas. 1. Tenemos a la democracia directa y participativa. Esta democracia se ejerce por medio del referéndum, ¿ya? Que se llama directo participativa porque vemos que la población ejerce ya la participación en la toma de decisiones de manera directa, no a través de nuestros representantes. Como vemos, el Estado en sí, para que algo a una organización se considere Estado, tiene que tener ciertos elementos, ¿no? Entonces, los tres elementos del Estado son territorio, población, poder o soberanía. Y tenemos que entender que la soberanía o el poder la ejerce la población. Y mediante la democracia directa participativa, tenemos que entender que la población ejerciendo esa soberanía está tomando decisiones muy importantes a través de un referéndum. Es por eso que las iniciativas legislativas o ciudadanas para un referéndum, ya sea de revocatoria, consultas previas, entonces tienen ese carácter deliberativo. Entonces, y a la vez se toma la mayoría para la toma de decisiones, quiere decir el 50% más uno. Ya tenemos muchos ejemplos que hemos vivido. Uno de los ejemplos más claros es el famoso caso del 21F, ¿no? Donde se nos consultaba la decisión de la modificación del artículo para la reelección de nuestros mandatarios. Entonces, la población dijo que no,
tomamos una elección directa, sin intermediarios, entonces se respeta lo que la población decide mediante la democracia directa y participativa. Como, segunda, como segundo punto tenemos a lo que es la democracia representativa. Dentro de la democracia representativa, tenemos que tener en cuenta que se ejerce por medio de la elección de representantes mediante un voto universal, que es el cual es directo y secreto, que está conforme a ley. En nuestra, en nuestra legislación tenemos que ver que la democracia representativa, ¿ya? Eh, se da cuando los ciudadanos eligen representantes que toman decisiones en su nombre. Ejemplo, vemos que hay tres tipos o tres niveles de elegir nosotros a nuestros representantes. Tenemos como el primer nivel, que son las elecciones nacionales, donde los ciudadanos bolivianos eligen a sus representantes a nivel nacional a través de elecciones, las cuales incluyen la elección de un presidente, vicepresidente, legisladores de la Asamblea Legislativa Plurinacional, que constan en la Cámara de Diputados y Senadores. También ejercemos democracia representativa en las elecciones subnacionales, ya que también se llevan a cabo para elegir autoridades en los niveles departamentales, ya en los cuales los ciudadanos eligen gobernadores para los distintos departamentos. Y también tenemos las elecciones regionales, ya que se dan por municipios, donde también nosotros escogemos a nuestras autoridades municipales. Ya en distintas regiones se escogen a autoridades municipales. Entonces, es mediante el voto secreto que nosotros ejercemos lo que es la democracia representativa. Y como tercer punto tenemos la democracia comunitaria. ¿Qué es la democracia comunitaria? Es un enfoque especial, ¿no?, que se hace con relación a las autonomías indígenas originarias campesinas. En este reconocimiento que tenemos, que la Constitución nos dice que hay una diversidad étnica y cultural en el país, reconociendo formas de autogobierno y toma de decisiones de comunidades indígenas y campesinas. Tenemos que entender que las autonomías indígenas originarias campesinas están inmersas en la Constitución que fue promulgada en el 2009 y reconoce y garantiza las autonomías indígenas originarias campesinas. Esto significa que ciertas comunidades tienen ese derecho de autogobernarse de acuerdo con sus tradiciones y formas de organización, lo que no es otra cosa que mediante sus usos y costumbres. Bueno, como siguiente pregunta de la prueba diagnóstica teníamos, ¿no? Según la CP, ¿quiénes son los ciudadanos bolivianos? Bueno, para entender los ciudadanos bolivianos, podemos hablar también de la nacionalidad y también podemos hablar de la conformación de lo que es la ciudadanía boliviana, que son cosas muy distintas. En primer lugar, la nacionalidad. Para adquirir la nacionalidad boliviana, tenemos que haber nacido en Bolivia, ¿no? Aquellas personas nacidas en el territorio boliviano suelen ser considerados ciudadanos bolivianos. También la nacionalización. Personas extranjeras que han obtenido la nacionalidad boliviana mediante un proceso legal de nacionalización son bolivianos. Después tenemos que la nacionalidad, ya, que no es lo mismo que ciudadanía, la nacionalidad también se adquiere mediante el derecho de sangre, lo que era el ius sanguinis, que son las personas nacidas fuera de Bolivia, pero con al menos uno de los padres o progenitores siendo ciudadano boliviano. Y también tenemos el matrimonio con ciudadano boliviano, que los cónyuges de ciudadanos bolivianos pueden tener la posibilidad de adquirir la nacionalidad, ¿no? Pero la pregunta más iba relacionada a la conformación de lo que es la población boliviana. Bueno, la población boliviana la conforman los ciudadanos bolivianos, tenemos los pueblos indígenas originarios campesinos, las comunidades interculturales y también la comunidad afroboliviana. Esa era la respuesta más dirigida a lo que vimos en el módulo anterior, la conformación del pueblo boliviano. Muchos respondieron ciudadanía y también está bien.